La semana pasada crucé con ustedes la basílica o la puerta santa de la Basílica de San Pedro. La catedral de Roma, del obispo de Roma, es San Juan de Letrán, una de las basílicas papales. Inicia diciendo que un hombre tenía 2 hijos y que su hijo menor le pidió su parte de la herencia. Dame mi parte de la herencia. El pecado es una trampa. Me encuentro en Roma, enfrente de la catedral, porque la catedral del Papa, la catedral de Roma, del obispo de Roma, es San Juan de Letrán, una de las basílicas papales. Y aquí he venido porque quiero cruzar con ustedes las puertas santas de las 3 basílicas papales que nos quedan. La semana pasada crucé con ustedes la basílica o la puerta santa de la Basílica de San Pedro, que es la principal de la cristiandad en ese sentido, de la tumba de San Pedro. Pero hoy vamos a cruzar las otras 3 puertas santas de las otras 3 basílicas papales. ¿Por qué? Porque este domingo la Iglesia nos invita, en este domingo de Cuaresma, a meditar sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Volver a la casa del Padre. Y en ese sentido, las puertas santas son eso, el símbolo de nuestro regreso a la casa del Padre, ser acogidos por la misericordia, recibir y sentir la bienvenida del Señor que nos espera en casa. Y de eso trata la parábola, de eso trata la puerta santa, así que hoy vamos a cruzar 3 puertas santas. Y también por otro motivo que es interesante, y es que las 3 puertas santas en cierto modo nos ayudan también a separar en 3 momentos distintos la parábola del hijo pródigo, porque tiene 3 momentos, 3 partes. Entonces, en cada una vamos a meditar una de las partes de la parábola. Así que, sin más, vamos a comenzar aquí. Esta parábola comienza con una primera parte que se centra en la figura del hijo menor, el hijo pródigo, que es el más famoso porque así hemos llamado a esta parábola, ¿no? Le hemos dado popularmente este título. Algunos prefieren llamar esta la parábola del hijo pródigo, centrándonos en la primera parte. Otros, la parábola del hijo mayor. Pocos le llaman así, pero es que también, digamos que es uno de los objetivos principales de Jesús al contar la parábola, porque la contó a los fariseos, que identificó con ese hijo mayor. Y otros prefieren llamarla con el título más adecuado, que es la parábola del Padre de las Misericordias, que es la segunda parte, la parte del medio, que es la parte central y que realmente es la principal. Bueno, pero nosotros vamos a centrarnos en este momento en la primera parte, el hijo menor, el hijo pródigo. Y es una descripción detalladísima y muy clara, muy completa acerca de lo que es el pecado. Nos da mucha claridad acerca de lo que es verdaderamente el pecado. Inicia diciendo que un hombre tenía 2 hijos y que su hijo menor le pidió su parte de la herencia. Dame mi parte de la herencia. En esto nos da una primera característica. El pecado es un abuso y una ofensa a Dios. Este hijo abusa de su derecho, quiere quedarse ya con su herencia cuando su padre aún está en vida, ya quiere llevárselo, abusa de estos derechos y ofende a su padre de esta manera, porque pues le está pidiendo, dame ya como si te hubieras muerto, no me interesa, me quiero ir de aquí. Esa primera característica del pecado. Segundo, dice, se fue a vivir a un país lejano, se fue lejos. Y eso es el pecado, alejarnos del Padre, alejarnos de nuestro hogar, alejarnos de Dios. Se fue a un lugar lejano. Luego nos dice otra cosa, también nos dice que el hijo malgastó, derrochó su fortuna viviendo disipadamente. Entonces, aquí nos está hablando de cómo él hizo aquello porque le pareció muy divertido, le pareció bueno, le pareció que era una buena idea vivir así, es decir, en pecado, y después se nos dirá que pues, ese vivir disipadamente se gastó el dinero con vicios, con malas mujeres, con todo tipo de males, y pues seguramente se divirtió, porque no cabe duda que nos dice que él
fue gastando todo eso en vicios porque le gustaba, pero eso tuvo un límite. Y ahí se nos dice que cuando se le acabó todo eso, ya había derrochado todo, entonces sintió hambre. Es decir, empieza a darse cuenta que toda aquella ilusión de que esa vida disipada o disoluta iba a ser un camino de felicidad, era un engaño. Y entonces allí es donde empieza a darse cuenta de esta característica del pecado. El pecado es una trampa, es un engaño. Parece muy divertido, pero detrás esconde una gran tragedia. Y entonces él empieza a experimentar las verdaderas consecuencias del pecado, empieza a conocer el verdadero rostro del pecado, ¿no? Que durante un primer momento aparenta ser agradable, pero poco después empieza a mostrar su verdadero rostro. Entonces él tiene hambre y tuvo que empezar a trabajar en algo que él jamás hubiera imaginado. Él era el hijo de un hombre importante, él tenía mucha dignidad, él había tenido, pues eso, siempre una vida privilegiada y de repente tiene que cuidar apacentando cerdos. Y esto tiene también un significado, ¿no? Primero, pues obviamente que el pecado es degradante, que el pecado nos lleva a aquello que jamás hubiéramos imaginado, a tocar fondo, ¿no? Pero además los cerdos, en la simbología bíblica hebrea, tienen una connotación. Por un lado, son símbolo de suciedad, también para nosotros en nuestro vocabulario, de suciedad, de impureza concretamente, y de paganidad o de paganismo. Es decir, el cerdo en la Biblia es un animal que es completamente ajeno al judaísmo. Entonces aquí nos está diciendo que él se fue a tierras lejanas, por tanto se fue a vivir como pagano, se paganizó y terminó siendo algo para lo cual él no había nacido, ¿no? Él termina desconociéndose, termina siendo algo completamente ajeno a lo que debería ser. Entonces, él está allí y toca fondo, ¿no? En el fondo nos está diciendo esto, que él incluso tenía hambre y no le dejaban comerse la comida de los mismos cerdos, ¿no? Entonces, aquí empieza a sentir la crueldad del pecado. El pecado es despiadado. Una vez te ha engañado, te ha atrapado, has caído en su trampa, entonces ahí sí conoces que el pecado no tiene ninguna compasión contigo, que no le importa tu hambre ni tu sed, le importa simplemente dañarte, pisotearte, degradarte. Y eso es lo que él experimenta. Y es en ese contexto donde se le ocurre volver, porque él empieza a pensar, qué bien estaba yo y qué tonto he sido de irme. Cuántos jornaleros, cuántos empleados en la finca de mi padre tienen pan de sobra, tienen de comer, están 1000 veces mejor que yo. Y yo que era el hijo del dueño y ahora estoy aquí muriéndome de hambre, pasándolo totalmente mal. Entonces se le ocurre, me levantaré e iré a mi padre, volveré, voy a hacer el camino de regreso. Eso es lo que vamos a hacer ahora cruzando esta puerta santa. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, primera cosa, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco mi ofensa. Reconozco otra cosa también, ya no merezco llamarme hijo tuyo, eso es verdad. Yo ya no merezco llamarme hijo tuyo después de lo que he hecho. Pero te pido que seas bueno conmigo, yo sé que eres bueno. Trátame como uno de tus jornaleros, trátame como un empleado. Si tú me permites ser tu empleado, tienes compasión y eres tan misericordioso para dejarme trabajar para ti, darme trabajo, yo reconoceré que eres muy bueno. Se le ocurrió porque dijo, mi padre es bueno, me quiere, me dará trabajo al menos como empleado. Y entonces piensa esto, se levanta y comienza su camino de regreso, como se dice popularmente, con la cola entre las patas, ¿no? que significa simplemente pues, arrepentido, avergonzado y humillado, o al menos dispuesto a humillarse porque reconoce su fracaso. Bueno, este último paso es fundamental
recapacitar, reconocer, tener la humildad de volver, de decir me equivoqué. En este caso, él ni siquiera vuelve por buen hijo, no vuelve por altas especulaciones, simplemente porque tiene hambre. Y eso es lo que le empuja a ser humilde. Pero eso incluso es bueno si tiene como fruto el regreso a la casa del Padre. Les invito a cruzar conmigo ahora la puerta santa de San Juan de Letrán como primera parte de esta exploración de la parábola del Hijo Pródigo, que nos llevará hacia dónde. La puerta santa nos lleva después hacia los confesionarios que están ahí dentro, que es precisamente donde los peregrinos entran para volver a la casa del Padre, para ser recibidos por el Padre de las misericordias. He venido a proclamar el año santo de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy la puerta que salva. Ahora, para esta segunda parte de la parábola, me encuentro enfrente de la Basílica de Santa María la Mayor. Y si bien antes dije que la puerta santa simboliza la entrada o el regreso a la casa del Padre, que es lo que vamos a meditar ahora, en este caso estamos enfrente de la casa de la Madre. Esta es la primera gran iglesia dedicada a la Santísima Virgen María en la historia. Y este lugar nos recuerda también una cosa, y es que en esta parábola se nos describe el Padre que tiene corazón también de madre. Y lo vamos a ver desde el primer momento. Se nos dice que el hijo pródigo regresó arrepentido, dispuesto a ser humilde, y que aun estando lejos del Padre, él ya el Padre vio venir a su hijo desde lejos, corrió hacia él, salió a su encuentro. Es decir, el Padre no se quedó sentado de manera rígida, dura, no pudo hacerse el duro, no fue capaz. Salió corriendo, apenas se dio cuenta de que su hijo estaba regresando. Probablemente salía todos los días a esperar a ver si lo encontraba, sabía que tarde o temprano su hijo iba a volver, y entonces cuando lo divisó de lejos, entonces corrió a su encuentro. Y se nos describe el encuentro de manera sumamente tierna. Se nos dice que el Padre se echó al cuello de su hijo para abrazarlo y dice que lo llenó de besos. Eso es una descripción de, más que de un padre, es la descripción de una madre. Entonces, aquí nos muestra el corazón de Dios. Si bien la parte anterior era una descripción detallada de cómo es el pecado, ahora nos va a hacer una descripción detallada de cómo es la misericordia de Dios, cómo es el perdón de Dios, qué efectos tiene en nosotros. Y entonces aquí vamos a ir viendo cada uno de estos detalles de cómo el Padre recibe a su Hijo en este momento de la llegada. Lo primero que se nos narra, una vez que el Padre ha recibido a su Hijo con ese abrazo y esos besos, entonces se nos dice que el Hijo intentó dar su discurso, ese discurso que él había preparado con cuidado para ver si su Padre le da trabajo. Y no pudo terminar el discurso porque el Padre no le dejó. Aquí se nos muestra cómo al Padre le basta simplemente saber que su Hijo volvió, le basta ver que está arrepentido y ya, no necesita más. Un arrepentimiento bastante imperfecto el de su hijo, volvió porque tenía hambre, pero eso era suficiente porque ese Padre lo ama tanto que no exige mucho más, no pone más exigencias, simplemente que volvamos a Él. Eso es una primera característica, y obviamente que hay arrepentimientos más perfectos, más fructíferos, pero al Padre le basta lo mínimo, con tal de que nosotros regresemos de verdad. Segundo, se nos dice que el Padre inmediatamente mandó que trajeran 3 cosas
y una más después. Primero, dice que mandó que le trajeran una túnica al hijo. Es un símbolo hermoso. La túnica nos trae a la memoria, por ejemplo, aquella parábola también donde Jesús habló de un hombre que fue expulsado de una fiesta por no ir correctamente vestido, ¿no? Es decir, que para entrar en el reino de los cielos hay que estar correctamente vestidos de la gracia. Y aquí nos está diciendo cómo el Padre le entrega a su Hijo, de nuevo le devuelve esa gracia perdida. Y también nos recuerda a otra túnica, que fue la que le arrancaron o le arrebataron a Jesús en la cruz. Y esto nos hace ver un asunto interesante, porque aquí vemos que este padre tenía dos hijos, uno pecador, otro duro y misericordia, pero no nos habla del buen hijo. Ese buen hijo es Cristo. Y el buen hijo, que es Cristo, el Padre le arrebata su túnica para dárnosla a nosotros. Cristo entregó su túnica en la cruz para que nosotros pudiéramos ser revestidos de nuevo de esa túnica perdida por el pecado. Segunda cosa que le dan al hijo, el anillo. El anillo que era el símbolo de la familia, el emblema, el escudo familiar. Y en este caso es especialmente importante porque ese hijo perdió el anillo. ¿Y cómo lo perdió? No porque se le cayó, sino porque lo había mal vendido. Es decir, su dignidad de hijo, ese símbolo de pertenencia familiar, de dignidad, de nobleza, lo había mal vendido para seguir en sus pecados. Entonces, eso que se había perdido, esa filiación divina perdida en cierto sentido, nunca dejó de ser hijo, pero sí ese vínculo con su padre que él había roto, se le devuelve. El padre no le reclama, manda a darle otro anillo y no le reclama de cómo pudo él haber humillado a su familia mal vendiendo aquel anillo. Tercero, se nos dice que le vuelven a poner sandalias, manda ponerle sandalias. Y esto nos lleva a un pasaje también bíblico, que es aquel en el que Dios le mandó a Moisés quitarse las sandalias. Le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando suelo sagrado. Entonces, quitar las sandalias es recordarle a una persona, decirle que se quite las sandalias es recordarle, tú no eres digno de pisar aquí. Entonces, ponerle las sandalias al hijo significa estarle diciendo, hijo, tú vuelves a ser digno, tú eres digno de estar aquí. Y por tanto, no lo va a tratar como un jornalero. De hecho, eso fue lo que el padre ni siquiera le dejó decir al hijo. Le cortó el discurso y ya no le dio trabajo, lo volvió a recibir completamente como un hijo. Por último, se nos dice que además de todo eso, el padre mandó matar al ternero cebado, ese ternero reservado para una gran ocasión. Esta era la mayor ocasión, y lo manda a matar. Entonces hay un sacrificio. Normalmente los sacrificios en la religión se ofrecen a Dios para que perdone los pecados. Pero en este caso es el padre el que ofrece un sacrificio al recuperar a su hijo o para recuperar a su hijo. Es decir, nos va a recordar que en el cristianismo la dinámica no es que nosotros nos sacrificamos para que Dios nos perdone, sino que ha sido Dios el que ha sacrificado a su propio hijo para que nosotros volvamos a Él. Y eso es un cambio total de esquemas, y aquí está también reflejado en esta parábola. Y finalmente se nos dice que el padre también mandó hacer pues una fiesta, ¿no? El ternero lo mataron para comenzar una fiesta, y ahí dice que comenzó la fiesta. Las tres parábolas de la misericordia que hay en este mismo capítulo terminan con una fiesta: la oveja perdida, la moneda perdida, y ahora el hijo pródigo o hijo perdido reencontrado. Entonces hay una fiesta, y eso nos habla de que la misericordia es el mayor gozo del Padre. Dios no solamente nos perdona con un gesto de desdén diciendo, bueno, está bien, en esta ocasión te perdono y tendré misericordia de ti, pero por tu bien. No, el Padre nos perdona y se llena de gozo. Es una fiesta en el cielo. El corazón del Padre se enternece, se conmueve, se alegra, nos recibe cuando nosotros nos arrepentimos. Toda esta es una descripción
de lo que es la misericordia, el tamaño de la misericordia de este Padre que tiene corazón de madre. Ahora les invito a cruzar conmigo también la Puerta Santa de Santa María la Mayor. He venido a proclamar el año santo de gracia. Hoy se cumple esta escritura. Yo soy la puerta que salva. Finalmente me encuentro en la tumba de San Pablo, la última de las puertas santas que vamos a atravesar el día de hoy, y es la Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica Papal. Y es significativo porque aquí vamos a hablar acerca de la tercera parte de la parábola, el hijo correcto, pero inmisericordia, el hijo que había permanecido fiel a su padre, pero que ahora revela su amargura por la misericordia del Padre. Y es interesante porque San Pablo precisamente fue un fariseo, es decir, miembro de este grupo judío de estricta observancia, un hombre que cumplió la ley de Dios, la ley de la Biblia, la ley de Moisés, la Torá. La cumplió a la perfección y que sentía que él tenía derecho a la salvación por toda la vida correcta que había llevado y que se sentía superior a los demás. Y su vida dio un vuelco, un giro de 180 grados al conocer a Cristo, que antes perseguía y que a partir de ese momento fue una cosa completamente distinta. Entonces, él al final dedicó su vida a extender la misericordia de Dios, a predicar el amor de Dios y a llevarle el amor del Padre a los hijos perdidos, que son los pueblos gentiles, los paganos. Bueno, pues eso es lo que aquí precisamente recordamos en esta basílica, y aquí vamos a atravesar esta Puerta Santa. Nos dice la Escritura que el padre se enteró de que su hijo mayor no quería entrar a la fiesta. Y esto es importante verlo. No quería entrar a la fiesta significa no quiere participar del gozo, de la alegría, de la misericordia. ¿Quién no quiere participar de la felicidad de la misericordia? Quien quiere vivir únicamente del justicialismo. Y es ahí donde va a explicar este hijo mayor su amargura, su queja. ¿Y en qué consiste la queja? En decirle al padre, no es justo, no es justo. Y es verdad que no era justo. Es más que eso. ¿No es justo qué? Primero, no es justo que yo te haya servido por tanto tiempo y tú no me hayas hecho a mí una fiesta. Y viene en cambio ese hijo tuyo, le dice así, ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con malas mujeres. Y a ese le haces una fiesta. ¡Qué absurdo! En parte tiene razón, solo en parte. Es verdad, porque ese hijo no merece un premio. Y eso no lo podemos discutir. Ese hijo no merecía un premio. Pero no es cuestión de méritos, no es cuestión de merecimientos. Aquí hay algo mucho más grande. La misericordia traspasa los límites de la justicia. Ese hijo no merece un premio. Y en cambio yo merecía un premio y no me lo has dado. En el fondo, en resumen, es eso lo que le dice a su padre. Esa es la queja. Entonces, el padre le va a decir a este hijo, hijo mío, yo sé que tú me has servido durante mucho tiempo. Todo lo mío es tuyo. Entonces aquí vean cómo entra en una lógica diferente. Le quiere cambiar esa lógica para que amplíe sus horizontes. ¿Y cuál es el punto aquí? El padre le va a decir, mira, tú te quejas de que yo no te he hecho una fiesta cuando en cambio tú me has servido y has estado aquí siempre y has respetado las normas de la casa. Eso es verdad. Y no lo puedo negar, tú has sido un hijo muy correcto, muy fiel en todo lo que te he pedido. Pero es que yo no necesitaba darte un animal para que hagas una fiesta con tus amigos, porque todo lo mío es tuyo, aquí todo es tuyo. Tú te sentías un empleado, pero eres mi hijo. Y para mí, vivir contigo es ya una fiesta. ¿Por qué necesitas más fiesta?
¿Por qué necesitas más premio? ¿Qué no soy acaso yo tu premio? Esta casa no es tu premio, el vivir juntos. Es decir, servir a Dios con servilismo, es decir, obedezco únicamente para que me pague, ser un empleado para Dios. Es muy distinto a ser un verdadero hijo para el que el amor es el premio mismo. Es decir, amar a Dios, vivir en medio del amor, es ya un premio. Y eso es lo que el Padre está invitando a hacer este hijo. ¿Por qué vivías como un empleado cuando tú has sido mi hijo? Y segundo, le dice, todo lo mío es tuyo, porque ese hijo le dijo, ese hijo tuyo, pues es que todo lo mío es tuyo. Y si ese es mi hijo, ese es tu hermano. Y así se lo va a decir, le va a decir, mira que tu hermano, no solo mi hijo, sino tu hermano, te deberías alegrar de que él llegue. Yo no sé por qué te entristece que regrese. Deberías gozar, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso es el pecado, la muerte, perderse para Dios, pero en cambio ha revivido. Y entonces el Padre les suplica que entre a la fiesta. Y ahí queda la parábola. Ahí termina, en cierto sentido, queda indeterminado la invitación a ser misericordiosos como el Padre. Es decir, ya nos habló de cómo es de misericordioso el Padre, ahora nos va a invitar a que nosotros también seamos misericordiosos como el Padre con el prójimo. Es decir, no solo que perdonemos como el Padre, sino que lo hagamos también con gozo y alegría. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y que nosotros tengamos esos mismos sentimientos del corazón del Padre y del corazón de Cristo, que realmente nosotros nos conmovamos ante el pecador, que nosotros en verdad salgamos al encuentro del que se ha alejado del Señor. Esa es la invitación que nos hace hoy el Evangelio. Esa es, en resumen, la invitación a volver al Padre de nuestro pecado y al mismo tiempo a acoger a todos nuestros hermanos para que también vuelvan a recibirlos con gozo, con alegría, con misericordia, muy por encima de la justicia pura y dura. Y es así como ahora les invito a entrar a esta última tercera puerta santa de las basílicas papales, que les invito a atravesar con gozo de estar volviendo a la casa paterna. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Desde la tumba de San Pablo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un hombre tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre: dame ahora ya mi parte de la herencia y beneficio. Se marchó a un país lejano donde malgastó sus bienes, derrochando entre placeres hasta el último centavo. Allí experimentó el hambre y acabó cuidando cerdos, anhelando los recuerdos de la casa de su padre. Ahora me levantaré, volveré junto a mi padre, esperando que me ampare, mi error reconoceré. He pecado contra ti, no merezco ser tu hijo. Ten piedad, dame cobijo, compadécete de mí. Estaba lejos, mas su padre en la ventana, conmovido en sus entrañas, salió rápido a su encuentro y abrazándolo con fuerza, lo cubrió todo de besos y erizado hasta los huesos, pidió con euforia inmensa:
la túnica blanca, ponedle anillo en su mano, matad el toro cebado y traed unas sandalias. Ahora me levantaré, volveré junto a mi Padre, esperando que me ampare, mi error reconoceré. He pecado contra ti, no merezco ser tu hijo. Ten piedad, dame cobijo, compadécete de mí. Mientras tanto el hijo grande, indignado por la fiesta, se apartó en son de protesta, reclamándole a su padre: es injusto que celebres el volver de ese hijo tuyo. Y añadió, herido en su orgullo: un castigo se merece. Mas su padre le repuso: ese hijo mío es tu hermano, ya que lo hemos encontrado, debería darte gusto. Ahora me levantaré, volveré junto a mi Padre, esperando que me ampare.